Ok, Muy amable, doctor. Gracias. ningún problema. Gracias. Listo. A los que están en plataforma chat, comunicarse con su delegado y con la finalidad de que... ¿Listo? Sí, bueno, entonces ya se ha coordinado para que la asistencia sea 15 minutos antes del término de las clases, por favor, ya no se preocupen, ¿ok? Traten de poner a su identificación de renombre, pongan su nombre y sus apellidos para poder tener más contacto. O sea, son 136, quiero que ustedes también me entiendan que están del otro lado, ustedes son solos, yo soy uno contra 136, escucharlo a la vez a los 136, atenderlo por el WhatsApp, por el chat a los 136, no es difícil, pero es un poco engorroso porque me va a disminuir tiempo de las clases. Entonces, si es que mejoramos nuestra situación, nos compramos un audífono, ponemos un audio, estamos utilizando unas herramientas mucho mejor, a tener menos problemas de comunicación. Entonces, así quedamos. Sí, dígame, estaba hablando. Hola. Adelante, les estaba escuchando. A ver, ¿quién me estaba hablando por ahí? ¿Rowell? Doctor, buenas tardes. Sí. Habla Cáceres Pérez. Sí, dígame, señorita. Disculpe, ¿cómo podría ser? No estoy en lista. No, Y recién me han habilitado la plataforma también hace unos días. Mire, yo ya le agregué a usted su nombre, Cáceres. Cáceres Ya. Pérez. Gracias, doctor. Mara Cayani. Sí. Yo ya le agregué ya y le puse, entonces, usted tiene que hacer el seguimiento administrativo, pero yo acá en mi récord de notas ya le tengo ya. Ya, muchas gracias, doctor. ¿Alguien más que me iba a decir algo? Profesor, buenas tardes. Disculpe, Dígame. profesor, voy a ingresar, por favor, recién. Por favor, anóteme la lista. Alumno Pineda Peña Johnny, profesor. Disculpe la molestia. ¿No está en la lista? Alumno Pineda Peña Johnny. Señor Pineda, ¿no está en la lista? Profesor, para que me anote la lista, por favor, por servicio. Pineda, Peña Johnny. ¿estás en la lista? Sí, pero me falta anotar. Creo que es alumno de otra clase. Gracias, Solar, tú sí. Hemos quedado que voy a pasar lista al final para no perjudicar, ¿ya? Muchas gracias, profesor. Yo sé que están saliendo de su trabajo, tienen trabajo, entonces ya también los que van ingresando ya no dicen presente ni escriben nada, solamente ingresan, ya, faltando 15 o 20 minutos paro la clase y veo la situación. Perfecto. ¿Alguna inquietud, delegado? ¿Alguna manifestación? No, doctor, todo está claro. Lo único que sí le agradecería si podría compartir su lista conmigo para poder llevar un control, digamos, que sea más accesible a los compañeros también, cosa que para mí también va a ser más fácil chequear a los compañeros que no hayan podido estar presentes en determinado momento. Pero por lo demás está muy bien. Y nuevamente nuestro agradecimiento porque la lista se va a tomar 15 minutos antes de terminar la clase, doctor. Sí, sí. Muchas gracias. Cualquier inconveniente que tengan con personal, tú le das el visto bueno y me hace llegar nada más, ¿ya? Perfecto, doctor. Pero Perfecto. esto que no sea como digo, una salida, un callejón de salida, pues, ¿no? Primero hay que ser responsable con uno mismo. Primero, o sea, si yo trato de suspender, de engañar, de mentir, eso no va ya con las personas, ¿no? Te estoy enviando a tu WhatsApp la asistencia de derecho. Gracias, doctor, muy amable. Y por favor, dé por descontado, porque yo apoyo a mis compañeros en todo lo que sea correcto. Actuamos siempre de buena fe. Lo que no sea de buena fe,
no va con nosotros. Bueno, por lo menos conmigo no va. No, sí, porque lo que pasa es que nosotros, a ver, después se burlan del docente, usted es docente creo, uno Así hace es, así años es. y entonces, bueno, pues si engañó, mintió, que quede en el ámbito de su esfera, ¿no? Pero acá lo que estamos es para entendernos, para comprendernos y para utilizar el mejor criterio en el ámbito de la necesidad que estamos viviendo en estos momentos y las inconveniencias que cada día. Pero tampoco también tenemos la ley 30.220 establece pues la función que tenemos la responsabilidad social dentro de la sociedad, ¿no? Entonces estamos formando profesionales, formando, no, instruyendo, porque creo que el de profesor de primaria, el profesor de kinder, él forma, porque todavía estamos para moldear conductas, valores, todo eso, ¿no? Sin embargo, el 70% ya se viene aprendido de casa, ¿no? Entonces, en ese sentido vamos, cualquier cosa estamos en comunicación, ¿ya? Perfecto, doctor, muy amable, gracias. Vamos a ver, ya solucionado, no se preocupen, ya está coordinado, todo se coordina. Nada es falta de criterio, todo se coordina, estamos para... ¿Listo? ¿Dónde está este? Ok. Listo, muy bien. Ok, ¿me escuchan todos? Ok, empezamos. Bueno, les quiero traer un pensamiento en la cual establece, no crecemos cuando las cosas se vuelven fáciles. Definitivamente no. Si nosotros le vamos a hacer la puerta de salida, el indulto y todo ello, el crecimiento va a ser un poco débil. Lo hacemos cuando afrontamos nuestros desafíos, nuestros retos. Y es aquí, varios de ustedes, igual que yo, estamos con, con muchos retos, con muchas dificultades, trabajar, hacer muchos actos, y entonces debemos nosotros enfocarnos. Yo incluso estoy con cosas pendientes, con cosas que tengo que realizar y hacer, pero sin embargo tengo que cumplir y no cumplir por cumplir, sino cumplir como diligentemente como se debe hacer asumir una obligación, ¿no? Entonces creo que todos cuando asumimos obligaciones estamos en ese respeto. Entonces, las dificultades existen, ¿no? Miren esa planta, cómo trata de crecer evadiendo una piedra, ¿no? El ser humano solamente puede evadir piedras aquellas que te traen cosas negativas, pero después debemos tener la fortaleza para quitarla del camino, ¿no? Entonces, por lo menos quitando piedra nos hace más fuertes y en el camino poder tener una viabilidad más a nuestras metas, a nuestros objetivos. Sí, a ver, claro, sí, muy bien. Ningún mar en calma ha hecho experto al marinero, me dice Osvaldo, y por eso el maestro padre Larramián decía, las estrellas muchas veces parecen inalcanzables, pero sirve en alta mar como guía a los marineros para llegar a un puerto. Definitivamente que no podemos alcanzar la estrella, pero sí podemos alcanzar nuestro objetivo porque ella nos da luces para poder alumbrar nuestro camino. Listo, dicho esto, vamos a continuar con la exposición y enajenación de bienes hereditarios. Enajenación, el poseedor de buena fe que hubiese enajenado un bien hereditario está obligado a restituir su precio al heredero y se le dará, se transmitirá a este tipo el derecho cobrado. Les hice leer el artículo 911, leyeron sobre los frutos percibidos de mala fe y la obligación que tenían de devolverlo. Entonces, si un heredero, un supuesto heredero, tiene la posesión, la herencia de bienes de mala fe, está obligado a devolver. Vamos a ver la indignidad. Entonces, la indignidad es un proceso en el cual se establece con aquellas personas que se consideran indignos o han sido considerados indignos testamentariamente, judicialmente, por procesos que han tenido que ver directamente con el causaviente, ¿no? Entonces, los autores y los cómplices de homicidio autores y cómplices de homicidio o de su tentativa,
cometidos contra la vida del causante, tentativa de causante, que quiere decir que no se consumó el hecho no porque él quiso, el sujeto activo, sino porque hubieron fuerzas irresistibles, de repente la policía, o de repente sobrevivió, pero él quería, el objetivo estuvo dado para quitar la vida a su ascendiente. Descendiente o cónyuge, esta facultad de indignidad no desaparece por el indulto ni por la prescripción de la pena. Entonces, está manteniendo ya una estrecha relación de cómo la pena no desaparece ni por indulto ni por prescripción. ¿Qué quiere decir? Prescribió la pena, sin embargo, accesoriamente quedará la indignidad. Le dieron el indulto, sin embargo, no podrá suceder en los derechos y obligaciones. Los que hubieran sido condenados por delito doloso cometidos en agravio del causante o su desfase. Delito doloso cometido por el causante. Los que hubieran denunciado cariñosamente al causante por delito al que se sanciona con pena privativa de libertad. Una denuncia calumniosa, delitos contra el honor, previstos en el Código Penal en el artículo 130, 131 y 132 del Código Penal, delitos contra el honor, ¿no? Entonces, ahí tenemos que también son considerados indignos. Los que hubieran empleado dolo o violencia para impedir, dolo, intención y voluntad, dolo, intención y voluntad para causar algo. Violencia es la fuerza irresistible para poner a la otra parte en indefección. Y esta violencia puede ser agravada cuando es la edad, supongamos una persona de mayor de 65 años, 70, 80, o con las condiciones físicas que tenga esta persona. Vamos a ver que tenga una minusvalía, que se encuentre en estado de postración, con una enfermedad. Entonces, para que le impida que otorgue testamento, 1, no hagas testamento. 2, para obligarlo a hacerlo, pero con intereses propios. Obligar a hacer un testamento. Tú me haces el testamento, todo a mi nombre. O, de haber tenido conocimiento de que tiene un testamento, revoque total o parcialmente el otorgado, porque puede ser que está dejando una legítima. Ya lo vamos a ver, el proceso de legítima. ¿Qué quiere decir? Por legítima dispongo de 1/3 de mi posesión, de mis derechos, de mi herencia, y lo resto lo dejo en herencia. Sin embargo, puedo dejarle al mismo hijo una legítima. Eso quiere decir que el hijo, esta legítima queda fuera de la sucesión. Cuando se haga la sucesión testamentaria o a la apertura del testamento, él, aparte de su herencia, tendrá derecho a la legítima. Los que destruyen, oculten, falsifiquen o alteren el testamento de la persona de cuya sucesión se trata y quienes asalienten hagan uso de un testamento falsificado. Dos premisas: destruir, ocultar y falsificar o alterar el testamento, o sea, el original. O usar un testamento que es falsificado, no proviene del puño y letra del testador, no ha firmado el testador. Entonces, dos cosas. Ya hemos dicho que los que llegan, Crowell, por favor, los que llegan ingresan nada más al aula para ya no estar escribiendo y que yo por contestar, con la cortesía de contestar el chat, me ponen recién ingresando, ya ingresen nada más. Los que hubieran sido sancionados con sentencia firme en un proceso de violencia familiar en agravio del causante. Recordar que esta ley, pues, del 2016, esta ley del 2016
proceso de violencia familiar, la ley 30.364, ley de violencia familiar contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Ley contra la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Esta ley tuvo varios cambios, varias modificaciones, entre ellos su reglamento fue por el Decreto Supremo 04/2019 y también por el Decreto Legislativo 1386 del 2018, de septiembre de 2018. Entonces, con las modificatorias que han determinado, incluye pues que existe sanción como individuo a sí mismo Adelante, Cáceres, me está pidiendo levantar la mano. Dani Correa también. Y Crowell Mendoza. Adelante, les escucho. Hola. Profesor, ¿y del solar? Del solar también, sí, dígame, les escucho. Profesor, en el caso de que, bueno, una persona haya sido, pues, condenada, ¿no? Ya por un delito de violencia contra la mujer, y ha pagado o sea, ha pagado su pena, pues, ¿no? Pongamos que le hayan dado prisión efectiva por 4 o 5 años, por el grado de violencia que ha tenido, o por la agravante que ha tenido en el delito. Pero este señor que ha sido sentenciado y ha cumplido con su pena, ¿puede ser el heredero o es considerado indigno? No, ya es considerado indigno ya. O sea, a pesar de que la sociedad, después de que uno cumple la pena, debe resocializar al ciudadano, ya, o sea, ¿a eso se refiere? A ver, Voy a ver qué hace. De ahí lo traigo para acá. Yo lo traigo para acá y te voy a echar el brazo para acá. O sea, el proceso de violencia familiar contra el causante. Vamos a ver esa. ¿Sabes qué? Ya, yo la cuento contigo ahí. están hablando. Estoy diciendo que lo lleves a la El micrófono de la persona que lo tiene abierto, por favor. Ese audio. Listo, gracias. A ver, me decía sobre la pena, la función de la pena. Claro, el artículo 139, inciso 22 de la Constitución Política del Perú establece cuál es la función del régimen penitenciario. Entonces, la función del régimen penitenciario lo establece el artículo 139, inciso 22, que el principio del régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. Esto en concordancia con el artículo primero y el artículo 9 del Código Penal, título preliminar, que establece que la función de la pena tiene pues esa particularidad de reeducación, resocialización y reinsertación del penado a la sociedad. Eso es en la función que tiene la pena preventiva, protectora y resocializadora. Las medidas de seguridad persiguen fines de curación, tutela y rehabilitación. Entonces, ese es desde el punto de vista penal, desde el punto de vista del derecho, del jus pudiente, del poder que tiene el Estado para sancionar, corregir y prevenir la pena. ¿Qué quiere decir acá? Incluso yo soy indultado o ha prescrito mi pena y el delito está ahí. O sea, hay acción, hay dolo y está cometido. Entonces, ¿qué pasa? Podríamos decir que está casi parecido al artículo 36 del Código Penal, la accesoriedad de la pena, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Si yo ya cometí el delito de violencia contra la mujer e integrante del grupo familiar, claro, yo he sido actor de la pena. Sí. Sin embargo, Pero, profesor. Pero sin embargo, la persona que solicita la indignidad es el titular del derecho. O en el caso, habiendo fallecido, quien solicita los demás de la masa hereditaria. No se me deja entender. O sea, es aquellos que están considerados indignos para suceder.
no porque ya cumplió la pena se va a rehabilitar y decir, no, ya cumplió la pena, ya no es indigno. Es una figura jurídica por la cual se ha atentado contra la persona que tiene el legítimo derecho de disponer de sus bienes. Entonces, esta es una particularidad que le da protección legal a aquella persona que ha sido pues, maltratado para no dejarle sus derechos. ¿Entendió? Pero, profesor, con esta situación, con esta figura, aquella persona que ha pagado su falta, su delito contra el Estado, ¿no? No podría, o sea, volver a recuperar sus derechos, y creo que sí debería tenerlos si es que realmente es un arrepentido, si es que realmente es consciente de lo que ha hecho y dice, yo ya pagué mi pena y ahora no voy a gozar de ese derecho. No, a ver, este es un derecho particular. El Estado no puede disponer de los bienes de una persona, ¿me entiendes? Yeah. Y como el Estado no puede disponer de los bienes, es como, por ejemplo, tú tienes, por ejemplo, en un delito de violencia y con la violencia familiar y todo ello, y al momento de una condena de divorcio por violencia familiar y una indemnización y de repente la casa y todo eso. Entonces, acá lo que trata es el derecho particular que tiene, el derecho principal que tiene o sea, no puede el Estado, puede obligarlo a que disponga de sus bienes de una persona que le ha sido indigna. Por una consulta, o sea, a lo que yo entiendo es de que es voluntad del testador o del causante si es que lo vuelve a reincorporar para dejarle claro, o sucederle. Es potestad del causante. El mismo testamento él lo puede perdonar, ahí vamos a ver después. Claro, una especie del hijo pródigo. Claro, es potestad. El Estado no puede dentro del ámbito privado. Claro, no necesariamente el indigno pues queda exento de todo, simplemente el causante sí lo puede perdonar y volverlo a poner en su... Indigno no quiere decir que si tiene hijos, lo suceden los hijos, ¿ah? Claro, bueno. Exactamente. Doctor, pero si no hubiera testamento, también podría ser, los hermanos podrían incluirlo también si quisieran, en una sucesión intestada. A ver, les voy a adelantar, pero acá vamos por partes. Estamos viendo la indignidad, de ahí vamos a ver el testamento, de ahí intestatum, de ahí la legítima, de ahí la porción, de ahí marítimo, logro, pues todo ello. Sin embargo, la potestad, si no existe testamento, no estamos hablando de una sucesión testamentaria, estamos hablando de un proceso que tendría que realizar y ahí pues no sería la voluntad del padre, sino la voluntad de los demás herederos que pueden hacer valer su derecho de que ese fue considerado indigno y cuál es el elemento de prueba, es la sentencia del delito doloso. Listo. Muy bien. Los que hubieran sido sancionados por sentencia, entonces la ley de violencia familiar, ojo, ya ha traído, incluso esta ley de violencia familiar lo que busca es amparar y proteger a las personas en todo su ámbito. Ha visto por la parte de la vista económica, por la parte de la medida de protección, por la parte de las medidas cautelares, ha visto por conveniente quitarle la licencia de los que portan armas, a los miembros de las Fuerzas Armadas también de la misma situación, de la Policía Nacional. O sea, una manera protectora. No quiero. No, duérame, pero me acompañe. Ahí, espalda. Póngase audio, por favor. Cierren su audio, por favor. Compañero, más respeto. Perdón, un momentito. Jorge Flores, ¿puedes apagar tu audio? Jorge Flores. Jorgito, ¿puedes apagar tu audio que se escucha la conversación con tu mamita? Por favor. Doctor Segundo, en este momento ya lo corté, disculpe. A ver, su incorporación a la sociedad sería incompleta. No es incompleta, José Antonio Mire Paripanca. No, o sea, usted sí ha llevado derecho penal 1, ha llevado a Gurte Yaco y a Claudio Roxin, a todos aquellos, Felipe Ternero Villestein y a todos aquellos que han determinado qué es la función de la pena. No me daría como respuesta o como pregunta lo que usted dice, su incorporación a la sociedad sería incompleta. No estamos hablando de, o sea, cuando se reincorpora a la sociedad, estamos hablando de que primero cumple una sanción
luego cumple la pena y luego se resocializa, ¿sí? Por eso tiene que, dentro del establecimiento penitenciario, ustedes han tenido que ver cómo es la reeducación, cómo es la conducta y todo ello. Entonces, no se recupera incompleto. Lo que pasa es que no quieren quitar la autonomía que tiene el derecho del proceso. Rector, no sé si me permite. Buenas tardes. Sí, solamente quería de repente aportar un poquito. Los internos que por una sentencia están dentro de los establecimientos penitenciarios y pagan una pena, se supone que dentro de los centros penitenciarios los rehabilitan, los reeducan y los reincorporan a la sociedad. En ese sentido, se debe de entender que cuando ellos están en la sociedad es para tener una oportunidad más en el aspecto laboral, para que ellos se puedan reinsertar en un trabajo, para que puedan integrar de repente un grupo de estudios, etc. Pero en este caso específico de indignidad, yo entiendo que es más por el aspecto de la consanguinidad, de que él ha realizado una acción en contra del familiar. En este caso ya no es digno de una herencia, porque ha sido algo directo a la familia, ¿no? En este caso de la herencia, ¿no? Entonces es una persona indigna, entonces serían dos cosas muy diferentes. El que esté rehabilitado para la sociedad es que le da una oportunidad de que se pueda reinsertar para el aspecto laboral, para el aspecto de estudios. Pero en el otro caso así específico, lo que estamos estudiando es indignidad, es decir, el grado de acción que él realizó contra el pariente consanguíneo, es por eso que ella es indigno de una herencia. Eso nada más quería aclarar, profesor, gracias. Bueno, ¿aclarar o aportar? Bueno, perdón, comentar. O sea, a mi entender, disculpe usted, a mi entender nada más. Porque el contexto aclarar quiere decir No le escucho bien, profesor. No, yo le decía, ¿cuál es su contexto? ¿Aclarar? No, quería comentar en el aspecto penitenciario, quería darle ese comentario, ¿no? Yo trabajo en penales y lo que buscamos es la rehabilitación del interno, pero netamente en el aspecto social, en el aspecto que se pueda reincorporar al interno a la sociedad para que pueda tener un trabajo. Entonces usted tiene el plan estratégico que lo hizo muy bien Guadalupe, porque para mí el señor Guadalupe es el que más conoce de establecimientos penitenciarios. Entonces, ahí en el reglamento del establecimiento penitenciario, pues dice pues, que el penado constantemente, del momento de ingreso, está en un proceso de rehabilitación. Por eso lleva clase, de repente lleva trabajos laborales, psicológico y todo ello. Entonces, la situación se da es que él tiene que enmendar su conducta y salir pues resocializado, ¿no? Rehabilitarlo en la sociedad para que este señor, si está adicto, llevar pues de lo que es este tratamiento, si es que es, por ejemplo, darle un trabajo, un taller, algunos estudian, y acá lo que se mira pues es la cercanía, el vínculo consanguíneo, el vínculo. Por eso es que la situación es agravante. Un homicidio simple se hace un homicidio agravado cuando el que a sabiendas mata a su ascendiente, descendiente, y eso se llama parricidio. Entonces va a tener mayor pena, que no es menor de 15 años. Entonces la indignidad trata de ver y proteger al ámbito familiar. Profesor, buenas tardes. Sí, diga. Profesor, buenas tardes. Habla Dani. Sí. Una pregunta, profesor. ¿Podría decirse que ahí se presenta una laguna del derecho o un vacío? No. El artículo 139, inciso 8 de la Constitución, estableciendo con la concordancia del artículo 7 del Código Procesal Civil, nos establece cuál es una laguna o un vacío. Una laguna o un vacío no es aquello que no está determinado. Al entender, aquí sí está determinado, está establecido. Estamos hablando del derecho civil. El derecho civil es derecho de las personas, y el derecho de las personas en cuanto a la disponibilidad que tiene el otorgante, la disponibilidad que tiene el otorgante, solo el Estado le impone una sola decisión: la formalidad, y dos, la libre disponibilidad en caso de herederos forzosos. Después,
Después es la universalidad del sujeto de derecho. Es yo puedo disponer de mis bienes. Tal es así que existe la hipoteca inversa, que yo puedo disponer mediante ese contrato de hipoteca inversa y mencionar a quiénes son mis futuros beneficiarios, ¿no? Entonces yo acá dispongo. Entonces no me puede obligar el Estado darle a alguien algo que me corresponde, o viceversa. De repente, yo padre de familia nunca le firmé, y tuvieron que hacerme un proceso judicial para declaración judicial de paternidad. ¿Cómo yo me merezco tener, si es que mi hijo muere, sucederle en la herencia si es que he sido indigno de reconocerlo? ¿Se dan cuenta? Este es un tema de familia, este es un tema de sucesiones, este es un tema de libre disposición del causante. O sea, ese es el derecho. El Estado no le puede decir, el Estado solamente le dice, tú me cumples con la formalidad y me cumples con el tercio de la libre disponibilidad, nada más. Y lo demás... Doctor, disculpe, la última parte, gracias, ¿puede repetir, por favor, que no le escuché bien el audio? ¿Cómo? La última partecita, cuando no lo reconoce, ¿puede repetir que no le logré escuchar bien por el audio? Ya, el Estado no puede imponerte dentro de tu propiedad qué es lo que tú tengas que hacer. ¿Tienes Código Civil ahí? Sí. Ya, lee el artículo 923, por favor. Un momentito. Me dijo 23. Profesor. Sí. Peña Ponce, profesor, levante la mano. Creo que estamos un poquito confundiendo el tema, ¿no? El tema de la resocialización del interno luego de que cumpla la pena, que eso ya es para un tema público, y el tema esto de ser indigno y es más un tema personal, ¿no? Más en un tema de familia, creo así hay que entenderlo, ¿no? Claro, la indignidad no es una pena en la cual tú te vas a ir a cumplir una condena en un establecimiento de salud. La indignidad es una pena que le atribuye el derecho a la persona que ha sido sentenciada, y él cumplirá por la vía penal en el establecimiento penitenciario, si ha matado, si ha sido parricidio, si lo ha encalumniado, todo ello, o de violencia familiar, se establecerá en lo que es el derecho penal. Acá es el tema de indignidad, es una figura jurídica en la cual se establece para dejarle sin la facultad de poder suceder en una herencia. Ya, doctor. Ok, doctor, claro. Doctor. La propiedad, artículo 923. Ya. La propiedad es el poder jurídico que le permite usar, disfrutar, disponer, reivindicar un bien. Debe ejercer en armonía con el interés social. Vamos a ver, muy amable, gracias. Ahí tienes dos palabras, dos facultades, disponer y reivindicar. ¿Qué quiere decir eso? Supongamos que yo puedo disponer de mis propiedades. Y dentro de esas propiedades que puedo disponer, puedo hacer lo que a mí me convenga, dentro y respetando lo que dice la libre disposición cuando hay herederos forzosos. Pero en vida yo puedo vender. Claro, puede decidir sus bienes como le plazca. ¿Qué pasa si es que yo le doy una legítima a mi hijo? ¿Puedo reivindicar? Porque hoy día le doy la legítima y a los 2 años me agrede, violencia familiar. ¿Puedo reivindicar? Sí. ¿Puedo sacarlo del testamento? Sí. ¿Puedo revocar el testamento? Sí, porque es mi voluntad. Nadie me puede decir dentro de mi facultad de derecho sobre mis bienes, entonces no sería el poder jurídico de disponer, de usar y disfrutar de un bien. Profesor. Doctor, una consulta. Al tema de la disposición, la libre disposición.
Una persona, una madre de avanzada edad, pero en todas sus facultades y capacidades, tiene la necesidad de vender un bien, un inmueble, pero los hijos se oponen a ello por considerar que esa es su futura herencia. Sin embargo, los hijos no asisten a la madre, no ven por ella, incluso viven en la misma casa, pero no la asisten, no hacen ni siquiera los pagos de los servicios. ¿La señora tiene la facultad aún así de poder vender lo que es su propiedad? Claro, tiene las facultades. No se le quita en ningún momento. Perfecto, gracias. ¿Por qué? Doctor, Porque él es el titular del derecho. No hay una obligación de dejar herencia. Y si quiero atender a mis necesidades principales, lo hago. Salvo que los hijos quieran declarar por sus condiciones, capacidades que no están en una capacidad jurídica para celebrar actos jurídicos y tendrán que demostrarlo. Listo. Doctor, acá, a ver, doctor, un casito que quisiera presentarlo, por ejemplo, ¿me permite, doctor? Por ejemplo, ya, bueno, es una persona indigna, ya sentenciada judicialmente, pero a pesar de ello, toma una posición de un predio. Entonces, durante un año, esa sentencia judicial que ha sido sentenciado por indigno, ¿puede prescribir? No. Mira, ve, la sentencia judicial, aquí lo que se debe ver es el tiempo de la posesión. Pero si no ha reclamado un año, 3 meses, ahí vamos a ver posteriormente lo que es la responsabilidad, lo que se puede ver. Pero si es que se ha tomado posesión posterior, fuera de testamento, dentro del testamento, o vivo el padre, o cómo es. Yo me estoy basando en el artículo 668. En una de esas partes dice exactamente: la acción prescribe al año de haber entrado el indigno en posesión de la herencia o del legado. Eso más o menos... Por eso te decía, por eso te estaba hablando de un año de los 3 meses, dentro del si está fallecido o no está fallecido. La prescripción por la posesión, y no se ha reclamado, ¿qué quiere decir? Que posterior a la muerte, estamos hablando posterior a la muerte, si es que no se ha reclamado nada, la prescripción opera. Ah, ya. Estamos todavía en el 666. Me estás adelantando las preguntas. Listo. Disculpe. Los que hubieran empleado dolo, violencia, impedir. Listo, ya está. El indigno de suceder al hijo, el progenitor que no lo hubiera reconocido voluntariamente durante la minoría de edad, o que no haya prestado alimentos y asistencia conforme a sus posibilidades económicas, aun cuando haya alcanzado la mayoría de edad. Acuérdense que el artículo 424 del Código Civil establece la prolongación, ¿no? ¿Hasta los cuántos años es? 18. Hasta los 28 años de edad, ¿no? Si es discapacitado, es de por vida, ¿no, profesor? Sí, es claro, si es discapacitado y no puede mantener, es por vida, ¿no? O hasta cuando desaparezca la discapacidad. Es discapacitado dependiente, ¿no? Doctor, una pregunta, pero si el hijo estudia, ¿no es hasta los 27 años? 28 años, artículo 424, Código Civil, a ver, léelo. 28 años. 28 años. Claro, gracias. Artículo 424, Código Civil. Listo. Existencia de la obligación alimentaria. Ok. 28 años, ¿está bien?
Correcto, 28 años. Tiene la obligación de proveer al sustento. Ahora, hay una Sí, palabra ahí sí, que sí. con éxito, ¿no? Con éxito, que también tiene sus particularidades. ¿Qué es el éxito? Exitosamente. Exitosamente, sí. Es un ámbito para poder explicarlo y decirle. Eso aún tenga un curso jalado normal, el asunto es que haya aprobado, ¿de acuerdo? Mira, a ver, si le das una pensión de 150 soles, lo más probable es que va a tener baja alimentación y lo más probable es que va a tener menos capacidad de retención y más probable como consecuencia es que va a jalar un curso, ¿no? Pero doctor, en este caso, si, bueno, el joven cumplió a los 18 años, ingresa a la universidad, después de 5 años logra obtener el grado, sale de sus estudios y encuentra un trabajo, ¿en ahí se debe continuar hasta los 28 años? No. Ahí dice la palabrita que se encuentre cursando estudios. Exactamente. ¿Cuál es el término de ese cursando estudios? La constancia de egreso y listo. Pero dentro de ese... Se extingue. Pero dentro de ese proceso podemos hablar esta palabra indigno, por ejemplo, el joven, ¿no? De repente no está colaborando con el padre o está colaborando también en cualquier acción que necesita el padre. En ese caso, ¿puede haber el término indigno? No, pero claro, no... Sí, o sea, acá estamos hablando del padre hacia el hijo, o sea, no puede suceder al hijo, o sea, no puedo recibir la herencia del hijo. Yo como padre, como progenitor que no hubiera reconocido voluntariamente durante la mayoría de edad o que haya prestado alimentos, o le da, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo mi hijo? No le he dado alimentos, mira, no le he reconocido, me han hecho una demanda para el reconocimiento judicial de paternidad. Estoy de alimentos. Luego de alimentos, hasta no he hecho las maravillas para no pagarle. Este hijo ingresó a la universidad, fue un excelente profesional. A los 23 años fue profesional, a los 33 murió y dejó herencia. Entonces estoy declarado indigno para suceder, para heredar a mi hijo. Gracias, doctor. Ya, también es indigno de suceder el causante, el pariente con vocación hereditaria o el cónyuge que no le haya prestado asistencia a alimentos cuando por ley estuviera obligado a hacerlo. Y usted sabe que los alimentos se dan en línea recta hasta el 4º grado de consanguinidad. Los padres pueden demandar a sus hijos por alimentos y aquí se puede plantear también la indignidad. Doctor, un casito, buenas tardes. ¿Qué sucede si la persona antes de fallecer, en este caso sería el causante ya cuando ya fallece, los hijos han estado distantes por cuestiones de trabajo, no han estado con él, con la persona, y ha habido un muchacho quien se ha ocupado de él, que no es ninguno de su familia, pero se ha encargado de hacerle firmar documentos como si él le hubiese dado dinero para sus medicinas y todo. Y a las finales, a la hora del juicio o hace un proceso de testamentario, el chico, sin ser familia, le gana a todos los hijos. ¿Qué sucede ahí? Claro, acá lo que correspondería solamente es la legítima o legatario, porque el padre no podría, teniendo herederos forzosos, no podría disponer, y cuando va a sacar esto, tendría que, si es notarial, tendría que hacer la publicidad y todo ello, ¿no? Exacto. O sea, sí, pero va a ser nulidad de acto jurídico, ¿no? Doctor, disculpe una consulta. Doctor, cuando en los dos casos que usted antes hizo el ejemplo del padre que es indigno por no haber reconocido a su hijo, para que se dé esta figura, ¿el hijo tiene que llevarlo a un juicio? ¿O cómo se va a configurar que es indigno el padre? Claro, sí, es un proceso, de ahí lo vamos a ver. Ya, doctor, gracias. O sea, basta con la sentencia o sea, ¿cuál es el proceso? Basta con la sentencia de alimentos, basta con la sentencia de declaración judicial de paternidad. Pero con un botón, con un botón solo se ríe, ¿no? Yo creo que peor personaje.
Exclusión de indigno por sentencia. Vamos a ver la exclusión. La exclusión por indignidad del heredero o legatario debe ser declarada por sentencia. La exclusión por indignidad del heredero o legatario debe ser declarada por sentencia, en juicio que puede promover contra el indigno los llamados a suceder o falta en concurrencia con él. La acción prescribe al año de haber entrado indigno en posesión de la herencia o legado. Proceso judicial de dignidad declarado por sentencia, sin embargo, se acredita en el tiempo, prescribe la acción porque solamente le da a las partes, siempre y cuando se haya hecho de conocimiento público y todo ello. Y ya lo vamos a ver en la parte procesal, en la cual tienen práctica ustedes cómo se realiza un proceso de, por ejemplo, de petición de herencia por sucesión intestada, ¿no? Desheredación por indignidad y perdón del indigno. Acá el causante puede desheredar por indignidad a su heredero forzoso. ¿Facultad de quién? Del causante, del propietario, del dueño, del que va a ser, conforme a las normas de la desheredación, y pueden también perdonar al indigno de acuerdo con dichas normas. ¿Lo puede perdonar? Y ahí vamos a ver cómo opera el perdón. Y ya sería en el carácter personal de la indignidad. La indignidad es personal. Los derechos sucesorios que pierde el heredero indigno pasan a los descendientes, quienes lo heredan por representación. ¿Qué quiere decir? Si el indigno debe percibir 100 y tiene 3 descendientes o 4 descendientes, las partes alicuotas se reparten entre los demás masa hereditaria. Es personal. No se pueden perjudicar los nietos, vamos a hablar en este caso, no se pueden perjudicar los nietos por la conducta del padre. Y tampoco puede administrar, ojo, tampoco puede administrar los bienes el indigno, porque si no, de nada sirve haberlo declarado indigno. El indigno no tiene derecho al usufructo ni a la administración de los bienes que por esta causa perciban sus descendientes menores de edad. El derecho de usufructo, usufructar es un bien, es obtener, por ejemplo, las ganancias de un bien. Si es una casa, arrendarlo. Si es un mueble, por ejemplo, un vehículo, de repente percibir una renta, o algún tipo de bien heredado que puede producir un fruto. Y un fruto puede ser aquellos que se establecen dentro de los frutos civiles, frutos naturales o frutos industriales. ¿Qué son los frutos naturales? ¿Qué son los frutos industriales? ¿Y qué son los frutos civiles? Lo van a ver ustedes en derechos reales. Todavía no llevan derechos reales, ¿no? Derechos reales. Ahí establece qué son los frutos. Y los frutos naturales son aquellos que se recogen. Los frutos industriales son aquellos que se producen, y los frutos civiles son aquellos que se recaudan. Entonces, naturales, industriales y civiles. Para entender mejor, ¿quién tiene un código civil? Por favor, me puede leer el artículo 999. Doctor, una consulta mientras buscan el artículo. ¿Me escucha? Hola, doctor, ¿me escucha? Sí, sí le escucho. Una consulta. En el supuesto que el causante sea quien decida desheredar por indignidad a uno de sus hijos y hace el reparto de todos sus bienes y obviamente no lo considera a uno de sus hijos por indigno, obviamente que sus nietos tampoco van a tener nada. O sea, estamos hablando solamente en el supuesto de que hablemos, de que no haya testamento, ¿verdad? En el reparto de los bienes en una sucesión. No, en el reparto de testamento, si es que hay testamento, petición de herencia, pues procede la petición de herencia. Los que no han sido considerados en el testamento inmediatamente interponen la petición de herencia. Y
la dirigen contra la masa hereditaria. Así sea que haya sido desheredado por indignidad. Claro, porque definitivamente no pierden. El indigno no tiene derecho a los frutos. Si la indignidad es personal, el artículo lo establece muy bien, la indignidad es personal. Por lo tanto, al ser personal, no tiene por qué afectar a la prole. A los descendientes. Perfecto, perfecto. O sea, en este caso los nietos sí pueden reclamar su derecho a la parte que le corresponde de la masa hereditaria. Claro, legítimamente. Ahí lo pueden, si son menores de edad, a través de su madre, y si son mayores de edad, a través propio. A título personal. Muy amable, doctor. Gracias. Ya, doctor. Artículo 999. Listo. Definición y caracteres. Ya. El usufructo confiere las facultades de usar y disfrutar temporalmente de un bien ajeno. Pueden excluirse del usufructo determinados provechos y utilidades. El usufructo puede recaer sobre toda clase de bienes no consumibles, salvo lo dispuesto en los artículos 10.18 a 10.20. Correcto. Entonces, ahí tienen ustedes la figura de usufructuar, aquellos que tienen por particularidad perennidad, no consumibles. Porque si fueran consumibles, se determina pues inmediatamente con el último, ¿no? Y vamos a ver pues dentro de los derechos fundamentales que establece pues la repartición, el régimen, todo el usufructo, pero eso es materia de sus derechos reales ya. Gracias, muy amable. Efecto de la declaración de indignidad. Declarada la exclusión de indigno, queda obligado a restituir a la masa los bienes hereditarios y a reintegrar los frutos a aquellos que han sido percibidos. Uno la masa y otro lo que ha percibido. Si hubieran enajenado los bienes hereditarios, la validez de los derechos del adquiriente se regirá por la acción reivindicatoria y el resarcimiento a que está obligado el poseedor de mala fe. Cuando leyó su amiga, o su compañera, el artículo 923 establecía la facultad que tiene el propietario es usar, disfrutar, disponer y reivindicar el bien. Entonces, ¿cómo adquiero yo la propiedad? La propiedad lo adquiero por la tradición, ¿no? Entonces, y otra por sucesión. Al ser heredero, ¿soy propietario? Sí. Y al ser propietario, ¿tengo el derecho de reivindicar el bien? Sí. Entonces, una vez que ha sido declarada la exclusión del indigno, queda obligado a restituir a la masa siempre y cuando no estén constituidos más. Supongamos que es un soltero, no tiene esposa, no tiene hijos, y es considerado un indigno y está en posesión. Ojo, puede estar en una posesión no antes de la sucesión de los hechos. Posterior a la sucesión de los hechos tiene un año para solicitar, una vez en posesión, para que sea. Ahora, el tiempo de un año se interrumpe o es por un proceso judicial, no. Una vez que se ha interpuesto el proceso judicial, este tiempo inmediatamente no deja del daño. O sea, si el tiempo ha demorado 2 años, 3 años, ya tenía conocimiento, y al tener conocimiento ya sabía que estaba utilizando de mala fe. Por lo tanto, los frutos de mala fe tendrían que ser restituidos al tiempo o al costo que lo determine, ¿no? Al tiempo y al costo que lo determine en el mismo proceso, ¿no? Aceptación y renuncia de la herencia. Ya, la aceptación, las normas de aceptar, forma de aceptar la herencia. Acá nos establece ya una formalidad. Ojo, la formalidad en la cual ustedes tienen que tener muy en cuenta para poder hacer sus procesos. La aceptación expresa puede constar en instrumento público o privado. Aceptación expresa. Para eso
vamos a leer el artículo 141. Alguien que tenga capacidad de buena voz para que lea. Doctor, nuevamente. Buenas tardes, doctor. El artículo 141, manifestación de voluntad. La manifestación de voluntad puede ser expresa o tácita. Es expresa cuando se realiza en forma oral, escrita a través de cualquier medio directo, manual, mecánico, digital, electrónico, mediante la lengua de señas o algún medio alternativo de comunicación, incluyendo el uso de ajustes razonables o de los apoyos requeridos por las personas. Es tácita cuando la voluntad se refiere indubitablemente de una actitud o conducta reiteradas en la historia de vida que revelan su existencia. No puede considerarse que existe manifestación tácita cuando la ley exige declaración expresa o cuando el agente formula reserva o declaración en contrario. Ya, doctor, eso es todo. Listo. Acá nos dice la aceptación expresa, o sea, te está determinando que la aceptación no debe ser. Sí. Acá, cuando es expresa, debe constar, puede constar en instrumento público o privado. Hay aceptación tácita si el heredero entra en posesión de la herencia o practica otro acto que demuestre de manera indubitable su voluntad de aceptar. ¿Qué quiere decir eso? Tengo una casa que corresponde a un campo, inmediatamente tomo posesión sin decir, expresar, pero mi actitud me hace el comportamiento de propietario. Entonces, el tan solo comportamiento de propietario me hace a mí tener una aceptación tácita de la herencia. ¿Sí? Y el instrumento público o privado, ¿qué es un instrumento público? Ustedes han llevado ya derecho, acto jurídico. ¿Qué es un instrumento público? Está 40 cada uno. Una minuta, un documento. Testamento. El instrumento privado es la minuta. El instrumento público es aquel que la escritura pública. ¿Me entendieron? Un contrato establecido. La minuta, un contrato que sea elevado a escritura a registro público. Así es. Un aporte en cuanto al artículo 141, doctor. ¿Cómo? Un aporte en cuanto al artículo 141. Ya. Bueno, específicamente el artículo 141 del Código Civil refiere la manifestación de la voluntad. Bueno, tiene dos propósitos, ¿no? Tiene la finalidad de crear o decir o dar algo. Y el destino crea un acto jurídico. Asimismo, se refiere que la voluntad es expresa y tácita. En expresa tenemos la parte oral o escrita, como puede ser mediante una carta, ¿no? Manual, mediante una máquina de escribir, mediante un medio electrónico, puede ser internet, WhatsApp, Instagram, y análogos, puede ser el Zoom, un simposio, un congreso. Y la tácita puede ser, o es la parte, el silencio o cualquier otra cosa. Listo. ¿De qué año es tu código? Pizarro le regaló cuando pasó. ¿De qué año es? 84. No, sí, no, la edición. La edición está en la segunda hoja, a la espalda.
Ahí dice edición. Antes del índice general. El mío es del 2000, Del que ha leído. 2014. ¿Ah? 2014. Ya, ese código, ese artículo está ya modificado. Derogado. Obsoleto, doctor. Porque el mío es de agosto Modificado, del 2019. derogado, doctor. ¿Derogado se puede decir o modificado? Modificado, derogado cuando ya no estaría el artículo. Modificado. Modificado. Obsoleto tampoco, podríamos hablar obsoleto porque estaríamos hablando de un objeto que tiene una funcionalidad. Modificado porque ha sido modificado parcialmente o totalmente. Exacto. Pero, Hay que hablar con propiedad, compañeros, por favor. Entonces, este artículo ha sido modificado por el Decreto Legislativo 1384 del 4 de septiembre del 2018, que modifica pues el artículo 140 y modifica el artículo 141 y todos aquellos que tienen que ver con lo que es la capacidad. Es por eso que está bien tu participación, pero ya no está dentro de ese contexto de que hoy estamos hablando de la manifestación de voluntad. Chester ¿es tu nombre? Reyes. Listo. ¿Reyes qué? ¿Reyes León? Reyes León, Celi Guillermo. Listo, entonces, muy valioso el señor Reyes León Chester con su aporte y consideración en cuanto a lo que debemos ver para determinar. Gracias por su aporte y su apoyo. Es verdad lo que usted dice en el caso de la manifestación de voluntad y lo que podemos ver que el acto jurídico es de la libre disponibilidad, ¿no? Y la libre disponibilidad de lo que tú tienes y la expresión de tu voluntad. Tú tienes la voluntad intrínseca, señor Reyes, y como la voluntad está dentro de ti, está dentro de un ámbito de protección. ¿Y cuál es la protección? Es que tú como sujeto de derecho puedes manifestar tu voluntad y la manifestación de voluntad se hace a través de, como usted ha manifestado, oral, escrita, carta, manuscrito y también ahora la ley 29873, creo, la ley de señas, la ley de señas y su reglamento que establece que las personas se pueden transmitir se pueden comunicar y las entidades públicas están en la obligación de proveer de intérpretes. Entonces, la ley gracias, señor Reyes León dijo, ¿no? Sí, Reyes León. Listo, gracias, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Entonces, profesor. Sí. ¿Un comportamiento puede tomarse como una manifestación de voluntad? Claro, estamos viendo que el comportamiento es actuar como, o sea, por ejemplo, actúo como propietario. Es un comportamiento para lograr la prescripción adquisitiva de dominio. Un comportamiento de propietario es que yo no digo no voy a aceptar, pero mi conducta me lleva. Por eso si el heredero entra en posesión, practica otros actos. Un acto es un comportamiento, una conducta que demuestre de manera indubitable su voluntad de aceptar. A ver, dígame un ejemplo de un comportamiento. Un ejemplo de un comportamiento puede ser una negativa, ¿no? Una negativa. Abandono también. Ya no acepta, pues un comportamiento ya no entra, ya no estarías tácito en querer ser en aceptar la herencia. El abandono también a los padres es un mal comportamiento. Claro, el abandono procede, ¿no? Y por abandono por eso premian al que hace propiedad. Doctor, una voluntad también puede ser torcida por influencia de los hijos que quieren quedarse con alguna parte o mayoría de la herencia. También puede ser esa herencia influenciada. Acá les voy a decir que en todas las propiedades ingresa mucho la subjetividad, el engaño y todo ello. O sea, tienen que tener bastante, en familias muy poco se determina pues muy poco se determina
el principio de buena fe, ¿no? Siempre hay la mala fe, ¿no? En el sentido de ocultar, de ver, de construir. Algunos construyen, por ejemplo, el tercer piso, cuarto piso, y dicen, no, mi padre solamente me dio techo y he construido, pero sin embargo no tiene documentos, no tiene papeles, y los hermanos desconocen todo ello, y al final todo ingresa a la masa hereditaria. Y al final no hereda nada el que puso, porque al final él es el que... Y además el otro también alega que ha dado medicinas, ha dado todo, pero es su deber como hijo. En su debido momento debería haberlo pedido a todos, porque no porque yo le asisto a mi padre tengo derecho más a la herencia, no, acá se mide todo por igual. Por eso dice un padre sin hijo, pero sin hijo para no un padre, ¿no? Doctor, otra consulta. ¿Un padre que no firmó a su hijo puede heredarlo? A ver, o sea, en el caso de herencia ascendiente, no de descendiente, sino en el caso de herencia hacia los ascendientes. Claro, ya lo vimos en la indignidad, en la cual dice aquel que no le ha prestado, ha sido pues no le ha prestado la debida en el proceso para reconocimiento, ha sido mediante mandato judicial, no le ha prestado alimentos durante el niño, tampoco le ha prestado alimentos durante el estudio y todo ello, es declarado indigno. Es declarado indigno para suceder. El progenitor no puede suceder al ascendiente, al descendiente, por cuanto se ha comportado indigno, no lo ha firmado, todo ello, ¿no? Y los elementos de prueba para poder solicitar la indignidad es que exista una sentencia dolosa, una sentencia en la cual hay una sentencia por alimento, en la cual se ha declarado rebelde y todo ello, ¿no? Y puede decir que nunca lo notificaron y todo eso, nunca tuvo conocimiento, sí, pero en ese tiempo, por ejemplo, el domicilio donde él pertenecía y todo ello. Ojo, acá en el derecho, yo lo que les quiero decir, de repente ustedes ya litigan, algunos ya tienen, en el derecho no es todo que la norma está bien establecida, uno tiene que armar su propio proceso, uno tiene que buscar su teoría, armar su estrategia. Teoría del caso. Uno tiene que armar, porque supongamos que la otra parte dice, no, te están declarando indigno, sí, pero en esa fecha no inscribiste. A ver, tu histórico DNI no te notificaron en su debido tiempo, nunca te enteraste que era tu hijo, nunca. Entonces, por ahí podría ser mucho. Doctor, ¿no? Sí. Doctor, una consulta. Un documento electrónico, un correo, un mensaje de WhatsApp, ¿puede ser considerado también como una manifestación de voluntad? Siempre y cuando se tengan, o sea, siempre y cuando se tenga, pues, que el teléfono pertenezca a él, que tenga de conocimiento y todo ello, ¿no? O sea, sí puede ser presentado como una prueba, entonces. Claro, ¿tiene su código civil ahí? Sí. Código Procesal Civil, artículo 197. 190. Doctor, yo me refería al caso de que hay algunos padres de familia que de repente por ignorancia o a pesar de que hasta viven con sus hijos, no los firman, porque asumen que eso yo tengo conocimiento porque en el colegio se ha dado bastante. ¿Cuántos años tiene usted? Solamente no lo han firmado, pero sí hasta los asisten y todo. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Perdón? ¿Cuántos años tiene usted? 57. Ya, somos de la misma edad. Entonces, en ese tiempo, ¿qué pasa? Existía, pues, el matrimonio, o sea, las partidas, no, o sea, basta que uno de los declarantes que se han casado lo firmaban y punto, ¿no? Los hijos nacidos dentro del matrimonio considera al padre el marido. Y todavía decía la norma antigua, aunque la madre se declare, aunque la madre diga que no es de él, se declare adúltera. Y ha salido eso del claro. del Código Civil. Pero si no es fruto de un matrimonio, sino de un hogar de hecho. Claro, en un hogar, por eso te digo, anteriormente existía, ahora tú puedes determinar que te tienen que notificar, por eso pásate el artículo 20 del Código Civil, lee. ...21 del Código Civil. A ver. Artículo 21 del Código Civil, inscripción del nacimiento. Listo, siga. Cuando el padre o la madre efectúe separadamente la inscripción del nacimiento del hijo, nacido fuera del vínculo matrimonial
podrá relevar el nombre de la persona con quien lo hubiera tenido. En este supuesto, el hijo llevará el apellido del padre o de la madre que lo inscribió, así como del presupuesto, El presunto. El presunto. Progenitor. En este último caso, no establece vínculo de filiación. Luego de la inscripción, dentro de los 30 días, el registrador, bajo responsabilidad, podrá, en conocimiento del presunto progenitor, tal hecho, de conformidad con el reglamento, cuando la madre no revele la identidad del padre, podrá escribir a su hijo con sus apellidos. Listo. Entonces, tenemos ya dos figuras diferentes, ¿no? Y lógico, anteriormente, pues ahora tiene que haber reconocimiento post-mortem y todo eso. O sea, primero para ser heredero, para ser heredero tiene que sanear primero el proceso. ¿Y cómo cómo se sanea el proceso? Primero verificar que exista un vínculo de relación entre el causaviente, o sea, tu padre, tú, y para eso tienes que verificar la acta de nacimiento, verificar que esa acta de nacimiento, que el padre fue Arturo Francisco, tiene que estar en tu acta de nacimiento firmado por Arturo Francisco. Si no está firmado por Arturo Francisco, estamos ahí con un problema. Primero, rectificación de acta de nacimiento, y con ello tiene que hacer con un histórico del RENIE, sacar procedimientos y todo ello. Y eso primero tiene que realizar antes de iniciar un proceso por sucesión intestada o petición de herencia. ¿Por qué? Ok, perfecto. La legitimidad con el causante, ¿no? Perfecto, doctor, gracias. Entonces, forma de aceptar y presunción de... Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. En caso de que, por ejemplo, un padre de familia deje un testamento, deja un testamento para sus hijos, pero ahí dentro del testamento dice que tiene un hijo no reconocido, pero que también le den parte de lo que les está dejando de herencia. ¿Procede? No, ¿cómo dice? ¿Le repito? Sí. Supongamos que hay un padre de familia que deja un testamento para todos sus hijos, les hereda algo, pero ahí en el testamento les habla que hay un hijo no reconocido y que quiere que él también le quede parte de la herencia. ¿Procede? ¿Él lo ha dejado? Exacto, él lo ha dejado. Claro, pero sí. Reconocimiento por testamento también, vamos a ver ahí, también existe. Ustedes en Derecho y Familia lo han tenido que ver. También se hace reconocimientos, alimentos, todo se hace por testamento. Así no esté reconocido, diga, profesor. ¿Cómo? Así no esté reconocido, está declarando su voluntad que es. Ya la más hereditaria determinará con el ADN, eso que ya será otra cosa, pero él está dando su manifestación de voluntad, sí es mi hijo. En el testamento el causante lo está colocando él mismo por voluntad propia, pues. Claro, ya de la masa hereditaria que tendrían que demostrar con la prueba de ADN post-mortem. Profesor, ¿ese sería sucesión mixta? Claro, porque estamos dentro... No, pero es un tipo en la cual se puede establecer originaria. Porque en realidad, pues, él lo está reconociendo. Vamos a ver en lo que es el testamento. Todavía no llegamos al testamento. ¿Correcto? No, levanté la mano hace rato. Listo. La herencia se presume aceptada cuando ha transcurrido el plazo de 3 meses si el heredero está en el territorio de la República, o de 6 meses si es que se encuentra en el extranjero. Si no hubiera renunciado a ella, estos plazos no se interrumpen por ninguna causa. Plazos 3 meses dentro del país, dentro de la República, o 6 meses fuera de la República, en el extranjero. ¿Correcto? Renuncia a herencia y legado. Pueden renunciar a herencia y legados quienes tienen la libre disposición de sus bienes. Formalidad de la renuncia debe ser hecha en escritura pública o en acta otorgada ante el juez. Te está dando la formalidad, escritura pública o en acta otorgada ante el juez. Al que corresponda conocer de la sucesión, el juez que corresponde. ¿Cuál es el juez? Ya hemos visto el juez del domicilio. El artículo 19 del Código Procesal Civil no se establece el domicilio que tiene el juez. El domicilio
el último domicilio que estuvo en el país, ¿no? La materia sucesoria es competente el juez del lugar del donde el causante tuvo su último domicilio en el país. Esta competencia es improrrogable. Bajo sanción de nulidad, el acta será obligatoriamente protocolizada. Bajo sanción de nulidad. Si ustedes se van al artículo 219 del Código Civil, nulidad de acto jurídico, ahí pueden encontrar la causal establecida con nulidad de acto jurídico. Artículo 219. Causales de nulidad. El acto jurídico. Inciso 6. Inciso 6. Sí. Ya, cuando no revistas la forma prescrita bajo sanción de nulidad. Listo. Eso es nulidad de acto Jurídico. Listo. Impugnación de la renuncia por el acreedor. ¿Quién es el acreedor? Es el sujeto de derecho, que frente a él hay un deudor. Entonces es un tercero perjudicado si es que hay renuncia. Yo acreedor y alguien maliciosamente, no va a renunciar a la herencia, pero un acto de simulación, mire hermano, yo le debo 200.000 soles y lo que quiero es aparentar que te voy a donar, que te voy a ceder renuncio. Entonces hay un tercero que es el acreedor y que puede ser perjudicado. Entonces hay una impugnación, si es que posterior a ello se da, ¿no? Entonces, si la renuncia causa perjuicio a los acreedores del renunciante, estos pueden impugnarla dentro de los 3 meses de tener conocimiento de ella. Tener 3 meses de conocimiento de ella. ¿Cuál es el conocimiento? Cuando es una sucesión intestada, o sucesión testada, cuando es, una sucesión intestada, tiene que una formalidad de publicación en el diario oficial y de la mayor circulación. Entonces ahí tienes la condición de de hacerlo público y la inscripción en registros públicos de la anotación, porque te piden que no exista anotación de demanda previa, que no exista una sucesión intestada, no existe testamento y todo ello. Entonces, para que sea declarada sin efecto en la parte en que le perjudica su derecho. La resolución que declara fundada la demanda dispondrá según la naturaleza de los bienes, su administración judicial o su venta en pública subasta o subasta pública para el pago de las deudas del renunciante. Lo que queda, si lo hubiera, el remanente, se transmite a los herederos a quienes favorezca la renuncia. ¿Qué quiere decir? En una renuncia, en una herencia de 100.000 soles, somos 4 hermanos, corresponde 25.000 soles, pero uno renuncia y cuando renuncia él, nos quedaría a nosotros un promedio de 33.000 soles cada uno, 33.000 y pico. Sin embargo, hay un tercero que es el acreedor y que sería perjudicado, interpone una demanda, esta demanda se declara fundado, de los 25.000 soles de repente me debía 22.000, me cobro los 22.000 y a mis demás hermanos 1.000 a cada uno. ¿Entendieron la figura, no? Sí, doctor. Bien. Teoría familiar, dentro de la aceptación y la renuncia de la herencia no pueden ser parciales, condicionales, no hay sujeto a condición, ni a término. Ambos son irrevocables y sus efectos retroactúan al momento de la apertura de la sucesión. Tiene que tener la condición no parciales, no condicionales, ni a término. Ambos son irrevocables y sus efectos se retrotraen al momento de la apertura de la sucesión. Herencia futura, no hay aceptación ni renuncia de herencia futura. ¿Qué quiere decir eso? La aceptación ni renuncia, porque el aceptar una herencia a futura, ¿qué quiere decir? Que todavía está vivo. 1, 2, ni renunciar tampoco porque todavía no se ha dado causa viente. Y tercero, es que en este acto, la renuncia podría ser que un tercero esté todavía en ese momento siendo perjudicado como acreedor.
Doctor, una pequeña... La posibilidad del derecho de aceptar o renunciar la herencia. El derecho de aceptar o renunciar la herencia se transmite a los herederos, conforme al artículo 76.7.3 del Código. Y hemos estado viendo es la presunción de aceptación de la herencia. La herencia se presume aceptada cuando han ocurrido el plazo de 3 meses del heredero en el Perú o de 6 meses en el extranjero. Actos que no importan aceptación ni impiden renuncia. Los actos de administración provisional y de conservación de los bienes de herencia practicados por el heredero mientras no haya vencido el plazo de los 6 meses y los 3 meses no importan aceptación ni impiden su renuncia. Entonces hay que tener observancia de este principio al momento de absolver en los procesos de aceptación o renuncia de la herencia. Representación. Ya sabemos qué es la representación. Toda persona puede ser, toda persona en capacidad de ejercicio puede ser representado. Existe la representación, sin embargo, para disponer de sus bienes, supongamos que sea heredero, tiene que ser con la formalidad establecida. Por favor, que tiene Código Civil, artículo 156. Poder especial para actos de disposición. 80, lleva 2. Para disponer de la propiedad 40. del representado ¿Cuánto o me has dado? gravar sus 2 bienes, se requiere que el 80, encargo conste en forma indubitable y por escritura pública 2 bajo soles me has sanción de dado. nulidad. Ya son a 40, saca tu línea. 320. Ya, entonces ya tenemos que la representación para disponer de sus bienes tiene que estar con la formalidad indubitable de escritura pública. Bajo 40, saca tu línea. No, bajo sanción de nulidad. En su audio. Y la representación, por la representación sucesoria, los descendientes tienen derecho de entrar en el lugar y en el grado de sus ascendientes a recibir la herencia que ésta les corresponde, de acuerdo a la formalidad que está establecida y cómo debería estar establecida. Y de bien, representación que se puede dar en forma legal y testamentaria. En este sentido, la sucesión legal y representaria tiene que aplicarse por los efectos que pueden darse de la misma situación de hecho, sin embargo, revisten una formalidad de la representación para poder ejercer este derecho. Un momentito. Por una consulta, en caso de que los herederos renuncian, ¿no estarían afectando a sus por ejemplo, a los hijos de estas personas que han renunciado a la herencia? ¿No estaría afectando sus derechos? Los hijos pueden suceder, pues. ¿No podría entonces renunciar? No, pero está renunciando y yo, un hijo menor, soy acreedor de alimentos. ¿Entiendes? En ese caso. Claro. Habría malicia ya para que no pague los alimentos. Claro, o sea, por eso le digo que en el derecho no son preguntas abiertas y preguntas cerradas, 2 más 2 son 4. Cada caso tiene su particularidad. El ejercicio mismo incluso te puede dar nuevas formas. Es como tú lo pruebas, cómo tú lo demuestras. Doctor, una Muy pregunta. cierto, doctora. ¿Ah? Doctor, una pregunta. Sí, dígame. En caso, por ejemplo, que las personas estén vivas y dejen en vida, pero solamente por palabra, la herencia, y solamente hay una persona posesionada en el domicilio, esa persona siempre va a heredar lo que le han dejado los padres, así fallezcan ellos y no hayan hecho un testamento. No, o sea, si es el único heredero. No, hay varios herederos, pero solamente uno está en posesión de la, digamos, de la parte que el papá voluntariamente le ha dado en vida todavía, ¿no? Pero sin documentos. Claro, es una posesión de hecho, pues no, y cuando mueren ambos,
se convierten en masa hereditaria, pues salvo que le haya dado en legítima, ¿no? O sea, esa posesión tendría validez. No, la posesión tiene validez mientras vivan. Y cuando fallezcan, es masa hereditaria. Reclamarían todos los hijos, a menos que haga un testamento donde lo estipula él, que él es el único heredero. No, pero en este caso ya está repartido, o sea, todo el bien lo ha repartido ya en vida, ¿no? Pero vocalmente, o sea, no ha dejado ningún documento. O sea, lo ha repartido en un acuerdo de familia, ¿no? Con todos los hijos. Les ha dicho... ¿Es una situación de hecho lo que está hablando o de derecho? Una situación de hecho. Ya, entonces para que tenga una situación de derecho, ¿qué se tiene que hacer? La formalidad, pues. Si no hay testamento, sucesión intestada. Ya. Porque si, ya, doctor, muchas gracias. Porque es una situación de hecho, o sea, no es la última voluntad la última voluntad para que tenga la situación de derecho, de protección, es mediante el testamento. No que en vida le dejo yo, es una situación de hecho, a todos, mira, este acá, para ahí, listo. Situación, no dejaron testamento, vía notarial o vía judicial, sucesión intestada, sucesión intestada, nada más. Ahora, que exista acuerdo entre las partes para mantener la última voluntad de los padres, puede ser, pero no todos los casos tienen la misma armonía. ¿Qué quiere decir eso? Que primero dicen, no, porque la casa que vive Juan tiene más valor, es reciente, está al lado del agua, no, porque el otro está en Lima Sur, no, porque el otro, y empiezan los problemas. Y ahí empiezan las subjetividades y empiezan los intereses. Tras los intereses están la esposa, los hijos, también suman con incrementar más la situación. Entonces, en esta situación, quien tiene una situación de hecho se tiene que se tiene que regularizar mediante los procedimientos que vamos a ver en la sucesión testamentaria. ¿Listo? Voy a pasar la lista, por favor, por orden de otra vez. Profesor. Cuando estás para unas 7. No sé si me permite una pregunta. Sí. Usted habló, creo, de la renuncia adelantada a la herencia, ¿no? Sí. Ya, pero esta figura no se... No existe una renuncia adelantada ni tampoco una aceptada de renuncia. Pero sí al anticipo. El anticipo es otra figura jurídica. Ah, ya. Estaba confundiendo las cosas, ya. Listo, voy a pasar lista. Alarcón. ¿Abierto? Listo. Altamirano. Ya está. Alvarado. Buenas noches, profesor, presente, ¿no? Alvarado. Arangoitia. Atamara. O sea, nomás. Ayala. Presente, doctor. Ayala está. Presente, doctor. Pau. Becerra. ¿Noches? Becerra. Becerra. La madre me gastó 1000 soles ahorita. Pues. Benítez. Ahora tengo Presente. Benito. Presente. He dicho que puedo hacer con mi plata lo que quiera. Bernaldo. Benito, presente, profe. Presente. Estoy buscando tu celular para sacártelo y todavía no me lo quieren dar. Esa persona, por favor. Audio, ¿se puede millonaria, callar? tu audio. Apaga tu audio. Bernida, presente. ¿Ah? Bernida, presente. Fernando Alegre. Berrocal. Valeria, por favor, apaga tu audio. Berrocal. Briceño. Presente, profesor. Briceño.
Cabrejos. Caballero presente, profesor. Sí, sí, ya te llamé, ya los que están presentes ya no los estoy llamando ya. Doctor Berrocal Montero, aló. La vía tardona. Por favor, apaguen su audio. Están soplando inclusive el micrófono. Cabrera, Candia, Carrasco, Carrión. Carrasco, presente, profesor. Presente, Carrión. Carrasco. Carrasco, presente. Carrión, presente. Presente, Carrión. Gama. Gonzaga, presente. Chavarri. Cerón. Presente, profesor. Buenas noches. Chavarri. Buenas noches. Presente. Chuchuyo. Presente, profesor Chuchuy Aguilar. Córdoba. Díaz Torres. Presente, doctor. Díaz Inostroza, profesor, presente. Ya, Espinosa Galindo. Presente, doctor. Fernández Carrasco. Figueroa. Espino. Gallardo. Presente, profesor. Garriazo. Doctor Espino. Espino Galindo. Ya te llamamos. Espino Gutiérrez. Chico, miren la lista. Miren la lista, pues miren la lista. Profesor, disculpe, Bao llamó por favor porque se me botó del sistema. Pero hasta el último momento, pues amiga. Carriazo. Profesor, buenas noches. Disculpe, Córdoba Sigua José Martín, por favor. González. Presente, doctor. Grajeda. Doctor, Gonzaga no llamó, doctor, se pasó. Gonzaga segura. Porque se estaba en clase. Pues. Joaquín. Presente, doctor. Waki. Huizca. Presente, profesor. Presente, profesor Wilka Sencilla. Miren la lista, yo estoy poniendo. Miren. No aprendimos aves, entonces. Estás ahí parado y no Pira presente, profesor. Por favor. Japura Mamani presente. Japura Mamani presente. Japura Mamani presente. Ya. Un pire presente, doctor. Un pire Ticuña presente. Profesor, Córdoba Siguas José Martín presente. Doctor, Cerón Guamán presente. Doctor, se pasó, doctor. Un pire Ticuña presente, doctor. González Morán presente, doctor. Lozano, Chuquihuanchi, Lujuan, Luque. Profesor, disculpe, le he dicho León Mesa presente. ¿Cómo? León Mesa presente. Doctor, Guamaní Castro presente, doctor. Se había pasado, me había puesto falta. Lozano, Luján, Luque, Maldonado. Cerón Guamán, Carmen Lupe, doctor, presente. Cerón Guamán, Carmen Lupe. ¿Cómo pedida? Cerón Guamán, Carmen Lupe. No, Cerón está para adelante. Ay. Lozano, Luján, Luque, Maldonado, Mayinma, Creo, Martínez. es uno de esos. Ahorita voy a... Ahorita bueno, estoy en clase un ratito. Mendoza Álvarez, Miranda, Montenegro. Presente. Montesinos. Morán,
Mora presente, Mora Venegas presente, doctor. Bailey, di presente a tu nombre, ya te llamó, no has dicho puesto presente. falta? Munives. Munives Fernández Abel presente. ¿Por qué no estás en pantalla? No he visto, escríbela, profe. Munives Fernández Nicole. Munives Fernández Nicole presente, profesor. Dile a Kroger dile, porque mira, te ha Doctor puesto León, falta. apague su micrófono. Segundo. Presente, profesor Martínez Alarcón. Uy, le he puesto falta aquí. Noriega, presente, profesor. Núñez. Otoya. Checo. Palacios. Parreño. Paucar. Paya. Peña. Ponce. Presente, Peña Ponce, profesor. Pichigua. Pineda, Pino. Pineda Peña presente, profesor. Pineda Peña presente. Pino. Ojo. Presente, profesor. Entonces, Estoy preguntando por ahí. Puyo Béjar presente, profesor. el profe ahorita hablan con mi mamá y el profe llama a un lista. Dice. Estoy esperando que termine, porque me ha dicho taza de arriba. El primero. Soy, por favor. Daisy, después hablas con tu mamá, Daisy. Después hablas con tu mamá. Apaga tu micro. Daisy, pues habla con tu mami. Ramírez Chilcón. Presente, Ramírez Chilcón, profesor. Ramos Avaro, profesor, presente. Ramírez Díaz. Ramos Amaro. Presente, profesor. Presente. Rojas Vázquez, presente, profesor. Ramos Hualpa. Presente, profesor. Ramos Hualpa, presente. Ramos Sosa. Rojas Vázquez, presente, profesor. Rojas Vázquez, presente. Rojas Vázquez, presente, profesor. Rojas Vázquez. Presente, profesor, presente. Presente, Rojas Vázquez, Atalí. Ramos. Primero Ramos. Profesor, no llamó a los apellidos por la P. ¿Qué pasa, Pinta? ¿Qué está llamando a todos? No ha llamado a los apellidos, Payano no ha llamado. Los apellidos con la letra P no ha llamado, profesor. Ya ha llamado, ya, por favor. Ya llamó, compañero. Ahí está Ponce, he llamado. Rojas. Romero Rojas. Rodríguez Cornejo, presente, profesor. Reyes Cornejo. Rodríguez Cornejo. Ya está. Rodríguez. Sí, está presente. Papá. Sánchez Alvarado. Ravelo Pérez, presente, doctor. Sánchez Papá. Rosa Rojas no ha llamado. Sánchez Alvarado. Santos Cunias. Presente, profesor. Sarmiento. Presente, profesor, Sarmiento. Fuentes. Doctor Ravelo Pérez, presente. Fuentes. Se ha saltado Rosa Rojas. Compañero, por favor, respeto. Apaguen su audio. Niños. Compañeros, apaguen su audio, por favor. Si no, Mendoza presente. Doctor Ravelo Pérez, presente. Tito, presente. No se escucha. ¿Cómo? No se escucha. Tito, presente. Tito Atavo, Tito Profesor Solano Tito Atavo, González. presente. Silencio, dejen de escuchar, profesor. ¿Cómo? Si no, Mendoza presente. Valiente, presente, doctor. Esa es Peña. Vara Chávez. Video será, pero no sé. No, audio es. Tito, presente. Doctor Ravelo, presente. Soy el alumno valiente. Tineo García, presente, profe. ¿Ves, Tineo? Joel. ¿Altavoces? Auriculares. No entiendo. A ver, Doctor Ravelo, presente. ha sido un gusto.
Dios me le bendiga a cada uno de ustedes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Presente, doctor Quito. Excelente, magistral la Como clase. siempre, un gusto. Doctor, buenas noches. Gracias. Próxima clase. Doctor Villamesa, por favor. Muy tarde. Muy tarde, Doctor, ya se fue. ¿Cómo que tarde? Por si acaso yo he sido la primerita en estar en las clases. ¿Qué